Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Jesús y bueno, en esta ocasión de habilidad verbal vamos a ver las ideas en un texto, ¿no? Que bueno, esto no es tan difícil, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver las ideas en el texto, ¿no? Sencillamente o puntualmente las ideas en un texto, bueno, un texto pues siempre no nada más es el vaciado de información o de datos así a la y se va, ¿no? Tiene que llevar cierto orden y en ese orden pues nos va a ir planteando ciertas ideas o cierta información que es puntual en cada párrafo, en cada conjunto, en cada oración o incluso en cada en el mismo texto, ¿no? Entonces, pues vamos a dividir las ideas de acuerdo a una clasificación donde tenemos como cuáles son las que destacan en un texto, ¿no? Para saber ubicarlas cuando te enfrentes a un escrito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver primero lo que son las ideas general, la idea general, ¿no? La idea general. La idea general es aquella de la que habla el texto en general, ¿no? O sea, reuniendo todo lo que nos está diciendo el texto es la idea en general, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar sobre el derecho a la libertad de expresión, ¿no? O el derecho a la educación, que es más sencillo. El derecho a la educación. Entonces, en la idea general es de qué estamos hablando, ¿no? El derecho a la educación en México, ¿no? Entonces, eh, en el siglo XXI, ¿no? Entonces, pues es el núcleo de la idea, ¿no? Entonces, la idea general es esa, hablar sobre la educación en México, el derecho, ¿no? Entonces, es la idea en la que gira todo el texto, ¿no? En torno a la que gira el texto. Entonces, pues este es el núcleo del texto, ¿no? Tenemos aquí. Núcleo del texto, ¿no? Eh, Puntualmente a qué refiere, en torno a qué vamos a girar. Entonces, pues es esto, ¿no? Bueno. Después vamos a tener otro tipo de idea que viene siendo las ideas principales. Ideas principales, ¿no? Que pues puntualmente son estas ideas que parten de hecho de la general, pero nos van a ir dando ciertos datos que son específicos, ¿no? Entonces, son la base del escrito o la base del texto y son quienes le van dando ese orden, ¿no? Entonces, pues digamos aquí, son creo que vamos con del texto, ¿no? Ideas principales. Que por ejemplo, hablamos ahorita ya sobre qué estamos hablando. Sobre el derecho a la educación, ¿no? El derecho a la educación, la constitución política. El derecho a la educación, la educación pública y privada, ¿no? Son, lo vamos a hablar en un texto, ¿no? Por ejemplo, tenemos el texto así. Derecho a la educación, este es el título. Estas son las... ¿no?
Estas son las ideas generales, ¿no? Entonces, pues lo tenemos de esta manera. Vamos a partirlo un poquito para que se vea un poquito más uniforme, ¿no? Entonces, estas son las ideas. Hay una idea general por cada párrafo, ¿no? La idea, no, que diga una idea principal. La idea general es esta, ¿no? Y las ideas principales vienen así, pues, ¿no? Hay una idea aquí principal, que podría ser esta. Y luego vamos a tener, de hecho de aquí parten las ideas secundarias. Entonces aquí ya no vamos a poner ideas, vamos a poner y secundarias. Que pues en un orden jerárquico de la información, de los datos que se nos están dando, las ideas secundarias son como la parte complementaria de las ideas principales, ¿no? O sea, siguen a la idea principal. Entonces vamos a encontrar la idea secundaria aquí, ¿no? La idea secundaria la vamos a encontrar aquí. Entonces es complemento de la principal. Ahora hay perros. ¿No? Van a dar como esa veracidad a la idea principal. Entonces las ideas secundarias, por ejemplo, el derecho a la educación se encuentra establecido en el artículo 3 de la Constitución Política, ¿no? De los Estados Unidos Mexicanos. Idea principal. Idea secundaria. De esta manera no solamente lo encontramos en la Carta Magna, sino que se encuentra en otros documentos oficiales de la Federación, donde se establece la garantía de la educación para todos los pueblos de México, ¿no? Para todos los las niñas, para todos los mexicanos, los ciudadanos, ¿no? O los mexicanos, ¿no? Y mexicanas, ¿no? Entonces esta sería la idea secundaria. Y finalmente tenemos la idea complementaria, ¿no? Ideas complementarias, que son las que son aquellas que le dan datos extras, ¿no? Que son, vamos a ponerle aquí nada más extras, que si bien sí dan sentido y obviamente sentido y mucha veracidad y le dan rigor al texto, pues los datos que ofrecen pueden pasarse por encima cuando resumimos el texto, ¿no? Entonces, muchas de las ideas secundarias las podemos encontrar aquí, al final generalmente. Entonces son estas que, por ejemplo, dice, finalmente cabe mencionar que, o incluso podemos extenderlas aquí, ¿no? Ya, ¿no? La idea secundaria, la idea complementaria, pero el derecho a la educación, el artículo 3 de la Constitución ha sido modificado en diferentes ocasiones, ¿no? Y ya, o sea, el hecho de que digas ha sido modificado en diferentes ocasiones, pero no te diga en cuáles, pues es una idea complementaria, ¿no? Te dice que sí, que lo han modificado, pero no te está diciendo puntualmente cuáles, entonces no está desarrollando la idea, simplemente es como un dato extra, ¿no? Para que sepas que el artículo no se ha mantenido así desde que se estableció, sino que se ha modificado. Entonces, pues estas serían como las ideas en el texto. Realmente no es complicado verlas o identificarlas. De hecho, yo diría que es muy sencillo ubicarlas en un texto, ¿no? Entonces vamos a ver como por ejemplo un pequeño ejemplo, ¿no? En los textos se supone que en español tienes que ver la noticia, ¿no? O más que la noticia, ¿no? Es que muchos lo llaman en español noticia, ¿no? Dicen, es que es el tema de la noticia, pero en realidad hablamos de los textos periodísticos en general, o estamos hablando de
nota periodística, la nota informativa, ¿no? La noticia en general es el hecho, ¿no? O sea, el hecho relevante, ¿no? Pero la nota periodística, la crónica periodística, el reportaje, son diferentes vertientes que explican, de hecho, la noticia, ¿no? Ya depende qué tan profundo, ¿no? Entonces, pues, una nota periodística, ¿no? Un tema de relevancia, un tema noticioso. Realizan protestas. En Estados Unidos por racismo, ¿no? Tenemos ahí estuvimos a 28, ¿verdad? Creo que sí. 28. Sí. A lo largo de del día 28 de mayo se realizaron ¿cómo se me fue el nombre de este pueblo? Minneapolis. En Minneapolis por el asesinato de una... El hombre fue asfixiado por un policía. Listo. Realizan protestas en Estados Unidos por racismo. Tras asesinato de George Floyd. A lo largo del día 28 de mayo se realizaron protestas por el asesinato de un afroamericano en Minneapolis, Estados Unidos, ¿no? Aquí me falta ponerle. El hombre fue asfixiado por un policía. Hubo pintas y quemas contra el racismo, ¿no? Entonces, generalmente las notas periodísticas las vamos a tener con este formato, lo que le llamamos pirámide invertida. Acá está el titular, acá hay una entrada o un balazo, que es una información extra, y después vamos a tener como la información principal acá y la menos importante al último, ¿no? En este caso, pues la idea general es hablar sobre las protestas, ¿no? O sobre que se realizaron protestas, ¿no? Esa es la idea general. La idea principal
En este caso sería cuando, ¿no? A lo largo del día 28 de mayo se realizaron protestas por el asesinato de un afroamericano, ¿en dónde? En Minneapolis, ¿no? Esta sería la idea principal. Idea principal. Idea secundaria, reafirma, el hombre fue asesinado, entonces ya aquí dice el porqué de las marchas, ¿no? Entonces, idea secundaria. Puede haber ideas terciarias, pero... Y finalmente la idea complementaria, que pues también es importante, ¿no? Porque te está diciendo cómo fue, pero, o qué hubo, pero sale un poquito del tema, en sentido de que pues es como información extra, ¿no? Esta sería la parte, el pico de la pirámide invertida, que ya nada más te dice como de qué hubo y ya, ¿no? No te está diciendo, no estamos girando en torno a hubo quemas y pintas contra el racismo. A lo mejor si estuviéramos diciendo el tema general es hubo pintas y quemas contra el racismo en Minneapolis, y ya podríamos hablar sobre qué decían las pintas, qué lugares o en dónde fueron las quemas. Entonces, pues, a lo mejor podríamos cambiar el sentido. Pero de entrada esa es la idea complementaria. Nada más estamos hablando sobre la... sobre sobre la noticia de las protestas, ¿no? Entonces, tampoco estamos hablando sobre el asesinato de George Floyd, ¿no? Estamos hablando puntualmente sobre la protesta por o contra el racismo, ¿no? De que, bueno, si estás emparentado con la noticia, pues ha dado mucho la vuelta al mundo. Esta donde un policía asfixia a una persona de color por una acusación de una supuesta falsificación de un cheque. Entonces, pues la forma en la que lo tratan es brutal. Lo asfixia con su rodilla, bueno, se posa con su rodilla sobre su cuello, y este joven, persona, pues todavía le trata de insistir que no puede respirar, que por favor lo deje, y el policía no hace caso. Entonces finalmente muere asfixiado, ¿no? Este joven, George Floyd. Entonces, pues obviamente eso fue un impacto grande en la sociedad estadounidense, quienes pues a lo largo de su historia han luchado mucho contra el racismo, ¿no? Esto de que los blancos pueden oprimir a las personas negras, a las personas morenas, por el simple hecho de que no son de color, ¿no? De que no son del color indicado, ¿no? El color blanco, el color güerito, ¿no? Entonces, como no son, son personas que tienden más a la delincuencia y todo, y por eso los tratan así, bueno, según ellos, ¿no? Entonces, por eso es que los tratan así. Sin embargo, pues ya vemos que el color no define el tipo de persona que puede ser, o el tipo de acciones que llegues a realizar, cosa que pues ellos no entienden. Pero bueno, es como un datito extra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí sería como muy sencillo. La idea general, pues ya vimos cuál es. Y creo que ya no se va a entender nada. Ya no haría como falta mucho en el texto. Realmente es muy sencillo encontrar las ideas en el texto. En habilidad verbal te van a poner muchos reactivos, así como de... te van a explicar un texto, ¿no? Un pequeño párrafo, ¿no? Y te van a poner de la lectura anterior, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea secundaria? Y ya te van a poner como la cita del texto, ¿no? Por ejemplo, de lo que vimos ahorita, de la idea anterior, ese es un ejemplo. ¿Cuál es la idea principal? Y te van a poner varias opciones, y entre ellas, pues, la opción correcta, que es como una parte del texto donde viene la idea principal. Entonces, pues esa sería como lo que te van a poner en el texto, ¿no? Realmente, pues como ya lo habíamos dicho, no es complicado, pero tampoco es una cosa sencilla, ¿no? Si no pones atención en el texto, va a ser muy complicado que lo tengas. Tienes que irte con calma. La lectura, a lo mejor hay quienes lo leen rápido y rápido lo tienen, hay quienes no. Entonces, pues, no sigas como a los que leen rápido. Si tal compañero salió primero, pues qué bueno. Si otro no, o si tú no eres de los primeros en salir, porque no eres... necesitas darle muchas lecturas al texto, pues no importa, ¿no? El chiste es que lo tengas bien. Entonces, pues lee, vuélvelo a leer si no entendiste,
y pues así te va a ser más fácil digerirlo, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí sería todo.